Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Déjame decirte antes de empezar, por favor, que tengo por aquí, por el barrio donde estoy viviendo, al tapicero, que es una figura también histórica del comercio andaluz. Fantástico, Entonces, el camión del tapicero. Exactamente, entonces digo porque la gente ya sabe que estamos... Me encanta una cosa que dice el camión del tapicero, que dice: le tapizamos las descalzadoras. Exactamente, sí, que esa grabación... Una cosa que, no sé, bueno, a lo mejor la gente la tiene en sus casas, pero a mí me parece absolutamente una cosa ya antigua, pero me resulta sí, muy curioso. Le tapizamos las descalzadoras. Pues ya sabe la gente que como estamos grabando a esta distancia, que si se cuela el tapicero, que no es un efecto, que es real. Curro, y si que tiene algo que tapizar, paramos el podcast y sacas la descalzadora y te la tapizan en un momento, ¿eh? Salgo a la calle rápido a dar una voz. Sí. Pues vamos a hablar también hoy de un personaje histórico, del cual yo tenía muchas ganas de hablar, porque te admito que no conocía nada de él. Y es el caso de Teodoro Reding. Sí, efectivamente, Curro. Muchas veces estas pistas nos las da el callejero de la ciudad, porque, bueno, pues te pone a brujulear por calle, a cotillear, y pues tienes la avenida de Pries, me estoy refiriendo a una zona en concreto de Málaga, tienes el Paseo de Reding, y entonces, bueno, pues en ese ejercicio constante de archivo, digo, ostras, pues ¿qué sería Reding o quién sería Reding? Y efectivamente, pues cuando entré en los archivos para enterarme, yo ya tenía una ligera noción, bueno, pues descubría un personaje aún más interesante de lo que yo suponía, ¿no? En este caso, como bien dice, vamos a hablar de un militar suizo que se llama Teodoro Reding y que, bueno, ha pasado a la historia de Málaga por ser uno de los corregidores más eficaces en menos tiempo de la historia relativamente reciente. Eso es, porque como estás diciendo, gobernó durante poco tiempo en Málaga, pero que fue muy relevante su figura, como vamos a hablar, y que consiguió mucho para la Málaga de aquella época. El personaje, como tú dices, nos lleva de cabeza a esa zona de la Malagueta, y escuchar Reding es hablar del paseo, es hablar de la fuente y que te lleva al callejero. Y es hablar de una calle también cercana que se llama, es decir, en muy poco territorio, pues se concentran 4 referencias imprescindibles sobre el personaje, que da la medida de su importancia. Tenemos el Paseo de Reding, tenemos la fuente de Reding, que logró recuperar y darle uso, tenemos la calle Reding, y después tenemos también en la nueva plaza que abrieron hace unos pocos años, un par de años en la zona de la Malagueta, al final de la avenida Cánovas del Castillo, bueno, pues una estatua dedicada precisamente a este militar suizo que nació en la ciudad de Suisse, es que el nombre es un poco complicado, en 1755 y que murió en Tarragona en 1809. Exactamente, Teodoro Reding es la persona que está detrás del capítulo de hoy y esta es su historia. Ya decías que Teodoro Reding nació en Suiza en 1755 y que su vida se movió siempre en torno a un campo de batalla, porque realmente era militar, ¿verdad, Ana? Sí, Teodoro Reding era militar. De hecho, antes de que viniera a Málaga, estamos hablando de principios del siglo XIX, en ese momento donde realmente Málaga está en la encrucijada de dar el salto definitivo a la ciudad moderna. Hemos hablado muchísimo, Curro, del esplendor de la Málaga de finales del siglo XIX, del último tercio, bueno, pues con personajes muy relevantes como los Larios, los Heredia, los Loring, hemos hablado muchas veces de ellos. Pero quizás tenemos un poco abandonada esa parte también necesaria de cómo se sentaron las bases para que realmente Málaga fuera lo que llegó a ser, ¿no? Y entonces en esa construcción de principios del siglo pues tuvo un papel muy destacado Teodoro Reding. Como tú bien dices, es un militar de origen suizo y antes de recalar en Málaga, bueno, pues fue una personalidad bastante destacada en los campos de batalla. Por destacar algunas de sus gestas, pues él participó en la Guerra del Rosellón o en la Guerra de la Independencia, y precisamente ese carácter militar y ese carácter de ayuda y de servicio pues lo trajo a Málaga en el año 1802. También hemos hablado en multitud de ocasiones de los problemas enormes que generaban la epidemia en la ciudad. Bueno, y él fue destinado aquí con su batallón. En ese año había una epidemia de fiebre amarilla. Y bueno, pues el militar pues contribuyó con sus hombres a
ayudar a la ciudad en ese momento tan dramático, ¿no? Entonces ese fue el primer contacto que tuvo Teodoro Reding con la ciudad y que, bueno, se forjaría o se reforzaría unos años después, en concreto en el año 1806, bueno, pues ya con el encargo oficial por parte de Carlos IV, del rey Carlos IV, como gobernador de Málaga. Eso es, sí, porque como dicen, no llega a Málaga hasta 1802. En 1806 es cuando Carlos IV le nombra gobernador, como estabas diciendo, y en apenas esos 4 años ya hace una reconfiguración, una reorganización, tanto urbana como social, de lo que la Málaga de esa época necesitaba para ser más moderna y para ser una ciudad mejor. Sí, efectivamente. Tú hablas de 4 años entre que estuvo por primera vez en Málaga y lo nombraron gobernador, pero en realidad toda esa vuelta a la ciudad desde el punto de vista urbano y sobre todo social, que bueno, que no es un secreto que al final la base social es la palanca de cambio de todo. Eso lo hizo en apenas 2 años, porque él llegó a la ciudad en 1806 y en 1808 ya comenzó su siguiente batalla y se tuvo que ir al nuevo destino. Pero efectivamente esos 2 años fueron absolutamente provechosos para el señor Reding, bueno, pues que puso en marcha una serie de iniciativas curiosísimas, entre las que destaca, y era el tema al que yo dedicaba aquella historia en la página web del periódico, entre las que destaca, como te decía, el bando del buen gobierno que firmó el 19 de agosto de 1806 y que, bueno, pues ahí había un montón de normas de obligado cumplimiento entre los ciudadanos, pues para poner orden, ¿no? Efectivamente, vivíamos en una época bastante convulsa en todos los órdenes, pues desde el orden político al social. Y bueno, él decidió meter manos, si se me permite esa expresión un poco más callejera, para que al final los malagueños se comportaran y a partir de ahí para que Málaga pudiera ser una ciudad como lo que llegó a ser en un par de años. Eso es, sí, porque nos vamos a detener, como tú dices, en ese bando del buen gobierno, que es el documento de 1806, y que se conserva en el archivo Díaz de Escobar. Y que realmente, ¿qué contenía o en qué se basaba ese documento del buen gobierno, Ana? Sí, efectivamente, ese documento, que son 8 folios amarillados por el tiempo, se conserva en nuestro archivo fetiche, en el archivo del gran Narciso Díaz Escobar. Bueno, y ahí se incluían, Curro, pues 20 puntos de obligado cumplimiento para esos ciudadanos de la Málaga de principios del siglo XIX, donde se trataba de poner control y de poner orden en las transacciones cotidianas, y sobre todo en un aspecto que para Teodoro Reding fue fundamental, que era en el comportamiento de lo que él consideraba como los ciudadanos ociosos o en extravíos. Que bueno, que por llamarlo de una manera un poco más coloquial, contra los vagos. Vaya. Básicamente, con los que no tenían ni oficio ni beneficio, nunca mejor dicho. Empieza esa reestructuración de Málaga, ¿verdad? Y unos personajes de la ciudad que estaban directamente apelados por el gobernador eran los alcaldes de los barrios, que era sobre los que recaía el ejercicio de esa nueva orden, ¿verdad? Sí, efectivamente, Curro. La ciudad antes se organizaba de una manera completamente diferente, tal y como la conocemos ahora. Había una figura fundamental en cada barrio, que en aquella época se llamaba cuarteles. Málaga estaba organizada en torno a 27 cuarteles, cada uno de ellos contaba con un alcalde de barrio que tenía que ser obligatoriamente vecino de la zona, y era la persona que hacía de enlace entre ese barrio o ese cuartel y el consistorio, ¿no? Las autoridades de la época. Entonces, pues, Teodoro Reding en esa ordenanza, en ese bando, emite una ordenanza concreta que se llama la Real Ordenanza de Vagos, donde se apela directamente a esos alcaldes de barrio para que estén de una manera especial pendientes de toda esa gente que Teodoro Reding consideraba vagos y que además consideraba que hacían un flaco favor a la ciudad, ¿no? Por decirte alguna de los puntos que contenía esa Real Ordenanza de Vagos, pues se ordenaba en concreto a estos alcaldes que velaran por el orden en sus territorios y se amoneste, estoy leyendo textualmente, se amoneste y corrija a los que teniendo útil ocupación u oficio lo han abandonado, viviendo ociosos o en extravíos, para que vuelvan a su trabajo, apercibiéndoles, si no, de que de no hacerlo también serán tratados como vagos. El tratamiento de vagos no era una cosa menor, porque incluía penas bastante severas, y decía al final del artículo que no se entenderá por legítima ocupación la de vender por las calles algunos comestibles inútiles para el abasto común, pues solo se permite esa ocupación a gentes estropeadas, me fascina ese término, gentes estropeadas, y que no pueden dedicarse a otro trabajo. Es decir, el señor Reding, bueno, pues asumía
que había gente que ya no tenía casi ninguna salvación, y a ellos sí les permitía en concreto ir por la calle vendiendo todo tipo de objetos, sobre todo temas de alimentación, de comestibles, pero a los que podían tener trabajo realmente estaban obligados a ejercerlo, ¿no? Con Sí. penas de multas e incluso de cárcel, como veremos. Es decir, que el militar no se andaba con chiquita a la hora de poner orden. Nada de trapicheos, ¿no? Todo que fuera comercio, que fuera legal, al menos para aquella época, y que todo el mundo Y tuviese si un él no trabajo lo quería más digno personas en posible. extravío y después, por ejemplo, tampoco quería a gente que había venido, también hemos hablado en algunas ocasiones en este podcast, ¿no? Uh-huh. De ese foco que representó Málaga, pues para todas las gentes del campo que realmente ante la falta de oportunidades en toda la zona rural se venían a la ciudad. Sobre ellos también puso el foco el militar, ya convertido en gobernador de Málaga. Bueno, y en ese afán por insistir en esos empleos legítimos, pues tocó también al colectivo de las personas forasteras de uno u otro sexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese bando de la Real Ordenanza de Vagos se recoge literalmente que sí que podían venir a Málaga, pero que una vez pasado ese periodo de escasez y miseria en sus pueblos, cosa que también se controlaba cómo iban las cosas en los pueblos, pues disponían de 8 días para abandonar la ciudad en caso de no tener oficio, destino u ocupación honesta y permanente. Es decir, si podían trabajar, se podían quedar en la ciudad sin ningún problema, pero en el caso de que estuvieran aquí pues sin hacer nada, estaban obligados, una vez que pasaba ese periodo de carestía en su pueblo de origen, estaban obligados a dejar la ciudad en el plazo de 8 días, ¿no? Y de ese control se encargaba específicamente de nuevo a esos alcaldes de barrio o cuarteles para evitar los desmanes y en el caso de que no se cumpliera la orden de Teodoro Reding para aplicar las sanciones correspondientes. Claro que aunque estemos hablando de eso, de forasteros, no deja de ser un control sobre la inmigración en la ciudad, ¿no? Y que esa inmigración Sí, bueno, tuviese ahora una labor. antes se le ponía muchísimos nombres Eso y es. al final no deja de ser una orden específica para controlar esa inmigración, pues que ya se iba asentando en los barrios, en el extrarradio y Uh-huh. que bueno, pues que en ocasiones generaban muchísimos problemas a las autoridades. Ojo, permíteme de nuevo insistir aquí que estamos hablando con los ojos del siglo XIX. Por Tú supuesto, imagínate exactamente. una ordenanza de ese tipo hoy en día. Claro, Sería no. absolutamente imposible, pero en aquella época, bueno, pues al final los cambios de la ciudad pues se hacían con mano dura con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Así Claro. que Y ni con esa bien ni exigencia. mal, sino hay que ponerse las gafas de una época que afortunadamente no tiene nada que ver con la que vivimos hoy, Claro, un ¿no? siglo Entonces XIX además también, por recién entrado. ejemplo, claro, en esa Real Ordenanza de Vagos también Teodoro Reding se refería en concreto, que supongo que me lo preguntarás también, a esos niños aplicados a la limosna o abandonados o perdidos, ¿no? Que llenaban las calles. Era una estampa bastante común, ¿no? Los niños que no iban a la escuela, cuyos padres, bueno, pues tenían una situación francamente mejorable y que estaban realmente necesitados, bueno, pues se tiraban todo el día tirados en la calle pues pidiendo limosna y los padres pues en muchas ocasiones representaba casi el único sustento de la familia, ¿no? Entonces Aquí pues Teodoro Reding, uh-huh. consciente de esa situación, pues también hace referencia en concreto a ellos y obligaba a los padres a recogerlos y aplicarlos como corresponde a oficios y si no tenían oficios pues sino a servir en casas particulares o de campo de modo que recibiendo una buena educación se formen, ojo con esta frase, como hombres de bien y útiles al Estado, es decir, como hombres de provecho. Eso es justo lo que te quería decir, que aquí tenía destacado esa última frase de recibiendo una buena educación para que se formen como hombres de bien y útiles al Estado, porque yo creo que era al fin y al cabo de este tipo de ordenanza, ¿no? Conseguir gente que fuera útil para la ciudad de Málaga a nivel de comercio, de negocio, a nivel básicamente de tener Claro, una mejor gente que vida. produjera y que Eso trabajara y es. que realmente no representara problemas para la ciudad. Totalmente. Sí tenía un poco de más, bueno, vamos a decir que menos mano Más dura, tacto, más más tacto tacto. exactamente, con los niños huérfanos abandonados, por los que sí tenía, como decimos, algo más de piedad y los que sí le permitía pues estar en un hospicio o acogerse un poco a esas ayudas públicas para desarrollarse igualmente y acabar siendo personas de provecho, ¿verdad, Ana? Sí, a ellos los llamaba en concreto, en el bando se les llama infelices.
Y entonces, bueno, pues Reding asumía también o determinó que en ese caso concreto, pues el ayuntamiento sí que asumiera su tutela en hospicios o casas de corrección, y él se comprometía a ejercer de protector y padre de ellos y a allanar cualquier dificultad que se les presente. Es decir, que tampoco se les dejaba abandonado a su suerte, pues simplemente en el enorme colectivo de niños pedigüeños que había en la ciudad, a la parte que pudiera trabajar, a los padres se les ordenaba que realmente se hicieran cargo de esos hijos, y a los que definitivamente no tenían ninguna salida, bueno, pues él se hacía cargo como protector en las casas y los hospicios que ya habían comenzado a abrirse en la ciudad, ¿no? Otra de las batallas de Teodoro Reding en esa orden giraba en torno a la compraventa, especialmente de la compraventa de alimentos, porque la picaresca estaba a la orden del día en la ciudad y no había un cierto control sobre esa calidad de los alimentos. Uh-huh. Sí, porque además, Curro, tienes que tener en cuenta que ya no era solo la picaresca y engañar al ciudadano, es que muchas veces pues el hecho de vender alimentos en mal estado pues suponía también un problema de primer orden sanitario, es decir, con ese control de la transacción, bueno, pues no solo se aseguraba esa paz en la compraventa de la ciudad, en los mercados, en los puestos ambulantes, sino que también, bueno, pues se cortaba de raíz ese riesgo, ¿no?, de que cualquier persona pudiera salir a la calle vendiendo productos en mal estado. Y en ese bando, en esa ordenanza para el buen comportamiento de los ciudadanos, digámoslo así, pues se refería en concreto a los arrieros y conductores de legumbres, frutas, semillas u otros frutos que se conduzcan desde fuera para el abasto del pueblo. Entonces, en concreto, les obligaba a exponer todo el producto para que el público pudiera surtirse a precios equitativos. Y es verdad que es que en aquella época también, si hablábamos antes de los niños que pedían limosna, existía una figura bastante nociva a la hora de hablar de las transacciones, que eran los regatones. Y eran los que regateaban y los que impedían ese equilibrio en los precios, porque al final se ponían de acuerdo, ¿no?, o entre ellos o incluso con instituciones como la Diputación, pues para fijar unos precios concretos y obligar a la gente pues a comprar ese tipo de género a los precios que ellos determinaban, ¿no? Y él también decidió poner coto a eso imponiendo castigos de cárcel. Él habla en concreto del colectivo de los cortadores o de los carniceros, a los que se exigía en concreto en esos despachos de carne, pues que no se privara a los consumidores de la igualdad con la que debían ser tratados ni se les defraudara en su peso, que eran pues costumbres bastante extendidas a la hora de vender género, ¿no? Entonces, también en ese caso había una serie de castigos que estaban graduados según la reincidencia. Entonces, si no cumplían la primera vez, eran conducidos a la cárcel durante 3 días. Recordemos que la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución, ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. La segunda vez que no cumplían, eran conducidos a la cárcel durante 6 días, y ya la tercera iba a la vencida y directamente se les quitaba la licencia para vender, ¿no? Entonces, bueno, pues te puedes imaginar el impacto que produjo eso en las transacciones cotidianas. Había otras normas también, por acelerar un poco y no detenernos tanto en cada una de ellas, que tocaban más lo social, donde llama la atención, por ejemplo, el control del juego, el uso de la blasfemia contra Dios en este caso, o el control sobre puestos de licores o armas, que si quieres comentar alguna de ellas me pareció súper interesante. Pues sí, mira, Curro, entre esos 20 puntos tan curiosos, Teodoro Reding prohibió de manera específica la figura de los agentes y solicitadores de pleito, que también se repartían por la calle y en muchas ocasiones engañaban a los ciudadanos. Él determinó que solamente se podían hacer cargo de ese tipo de asuntos los procuradores oficiales de la ciudad. Como tú decías, también estaba prohibido blasfemar en el nombre bajo la advertencia de ser castigado, lo digo literalmente, con todo el rigor de las leyes. Y también los juegos de azar, que representaban otro problema importante, estaban prohibidos en su mayoría. Solo se permitían los juegos de trucos o los juegos de billar y bajo unas condiciones muy, muy concretas. También estaban prohibidas las armas cortas de fuego, tampoco se podían utilizar armas blancas, y sobre todo para intentar acabar pues con esas trifulcas que normalmente se montaban en la ciudad durante la noche. Se obligaba a los ciudadanos, y en concreto a los puestos de taberna o licores, a cerrar sin ninguna excepción 1 hora después del toque de queda, que el toque de queda estaba fijado de manera ampliamente extendida con los toques de campana de las iglesias,
que en el momento que tocaban las campanas a una hora determinada, bueno, pues estaba fijada en torno a las 9 o 10 de la noche, dependiendo si era verano o invierno. Bueno, pues una hora después las licorerías tenían que cerrar sus puertas y los ciudadanos tenían que irse también a sus casas. Y de manera concreta, los marineros que fondeaban en el puerto, pues que también eran protagonistas de trifulcas por esa zona céntrica de la ciudad, también estaban obligados, una hora después de que sonara la campana, a regresar a sus barcos, a los barcos que estaban fondeados en el puerto. Sí, esa historia me ha llamado mucho la atención, esa parte también en el cuidado sí, por lo si no por lo los hacían, océanos. eran puestos directamente a disposición de los guardas. O sea, tú imagínate ese catálogo de normas tan severas y que Curro, que al final pues surtió un efecto absolutamente inmediato en la ciudad porque puso orden en nada de tiempo, ¿no? Sí, todo, como decimos, en apenas 2 años, y también había una parte que hablaba sobre materia de limpieza y de ocupación de la vía pública, que era igualmente severo al fin y al cabo, pero como Sí, decimos... hombre, porque es que había que tener un orden, Curro. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existía el saneamiento, no existía el alcantarillado. Y bueno, pues se castigaba severamente a la gente que tiraba pues sus inmundicias, como decía él, por las ventanas y que caían a la calle. Estoy hablando de inmundicias, de basura y hasta de animales muertos, ¿no? Y Claro. después también otro apartado en materia de limpieza era que estaba prohibido, bueno, pues casi como hoy, ¿no? Pero desgraciadamente algunos lo siguen haciendo, de sacar los muebles, embarazar la calle con muebles, dice en concreto el militar en el bando, pues estaban obligados a hacerlo nada más cuando pasaran los camiones de la policía, para que pudieran retirar eso y para que al final no hubiera problemas en la vía pública, pues por todas esas cosas que se acumulaban de todas las casas, ¿no? La cuestión es que, a base de imposición o de castigo, pero lo cierto es que ese decálogo fue un éxito en la ciudad y que hizo incluso que se ganara el favor de los malagueños, y que ya empezaron a valorar a Reding, como decimos, como uno de los mejores regidores de Málaga en su historia. Sí, efectivamente, Curro, a pesar de que al principio se pudiera pensar que la mano dura era excesiva, bueno, pues cuando la gente vio que aquello iba organizando bien la ciudad, sobre todo desde el punto de vista, como hemos visto, social y de las transacciones, bueno, pues Reding se convirtió en apenas 2 años en un gobernador muy querido, ¿no? Aparte de ese decálogo que lo estamos utilizando casi como anécdota, pues impulsó iniciativas muy interesantes como el primer dragado del Guadalmedina para evitar las inundaciones de la ciudad y la construcción del primer río, el primer puente fijo sobre el río, ¿no? También tuvo, que lo hemos mencionado antes, bueno, pues una labor bastante eficaz con los jóvenes y con los niños que pedían limosna en las calles, porque solamente en el primer mes del funcionamiento logró reunir a 18 de esos menores para que aprendieran un oficio y que finalmente pudieran salir de la calle, ¿no? Hay otro punto que me ha llamado mucho la atención y es el especial cuidado que tenía Teodoro Reding sobre los presos en Málaga. Y es que yo creo que era un convencido de esa reforma, ¿no? De esa restauración de los presos en ciudadanos de provecho. Y la verdad es que tuvo muchas labores para mejorar a su calidad de vida en las propias cárceles. Sí, hemos hablado también brevemente antes de la cárcel de la Plaza de la Constitución, cuando le dedicábamos el podcast. Bueno, pues decíamos que las condiciones de vida en la cárcel eran absolutamente desastrosas. Incluso hubo una ocasión, desde aquí lo recordamos, que hubo que trasladar a todos los presos al mercado de Atarazanas, que se utilizó como cárcel por los brotes epidémicos que había en las cárceles, pues, bueno, donde las condiciones higiénico-sanitarias brillaban por su ausencia, y todo Reding pues se dedicó en concreto pues a mejorar las condiciones de vida de los presos y con ellas las de la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, todos esos presos que venían de fuera y venían aquejados de alguna enfermedad eran conducidos directamente a las afueras de la ciudad, a lugares ventilados, donde terminaban de curarse y posteriormente si eran conducidos a la cárcel convencional. Y, por ejemplo, también Teodoro Reding puso en marcha una acuestación popular de recogida de ropa, pues para poder vestir de una manera más o menos digna a un grupo de 250 presos, ¿no? Entonces, bueno, pues él se dedicó a todas esas partes más desfavorecidas de la ciudad. Sí, de servicio público total, la verdad es que me llama la atención.
Cuando hablamos de ese gusto, ese cariño que tenía la ciudad por Teodoro Reding, no nos referimos solamente a por todo lo que hizo, sino porque existen pruebas físicas, como por ejemplo un poema, ¿verdad?, que un malagueño le escribió y que me ha llamado mucho la atención, la verdad, ese poema. Sí, efectivamente, un vecino malagueño anónimo está recogido en otro de los escritos del archivo de Narciso Díaz Escobar. Pues en concreto este soneto, esta poesía, bueno, soneto no, esta poesía es un cuaderno de 16 páginas con un poema en decasílabo que escribió un vecino de Málaga en el año 1806 y bueno, leo algunos párrafos porque me parecen algunos versos que me parecen muy curiosos. Dice: oh tú, justo Reding, a quien el cielo tantos dotes magníficos prodiga, y con amar lo justo no contento, la justicia contigo identificas. El arte de mandar cuán bien conoces, y cuán bien los efectos acreditan que el corazón humano has estudiado, pues con destreza tanta lo dominas. Es decir, que la gente estaba agradecida, Curro, a pesar de que al principio se pudiera interpretar como mano dura, al final se vieron los efectos, ¿no? De hecho, en la ciudad pues dio mucha pena pues, que Teodoro Reding, que al final no tenemos que olvidar que era militar, pues fuera destinado a la siguiente gesta, en concreto a la batalla de Bailén en el año 1808. Ya tuvo que abandonar la ciudad, apenas estuvo 2 años. Eso terminaría con su mandato como gobernador de Málaga y después de participar en la batalla de Bailén se dirigió con sus hombres a la batalla de Valls, que fue en Tarragona, y allí pues desgraciadamente le ganaría la batalla no los hombres del bando contrario, sino el tifus. El militar Teodoro Reding terminó falleciendo en concreto en el año 1809 y bueno, y al final pues esa huella queda en la ciudad. Teodoro Reding volvió de visita en alguna ocasión a Málaga, un poco para ver cómo iban las cosas y porque lógicamente pues se produjeron unos lazos estrechos entre los ciudadanos y el gobernador. Lo recibieron con una corona de laureles, con todos los honores, y él depositó, que también parece que era un tipo bastante, que no le gustaban mucho esos honores, pues él depositó esa corona de laurel a los pies de la Virgen de los Reyes en la Catedral de Málaga. Así que, pero finalmente, bueno, pues Málaga lo lloró en el año 1809 cuando murió en esa batalla de Tarragona y pues ya ese sello y esa huella pues ha pervivido a nuestros días a pesar de que, que en el callejero pasemos casi a diario por esos entornos de Fuente de Reding, Calle Reding y Paseo de Reding y no sepamos mucho de la historia de ese gran personaje, ¿no? Que esperamos que hoy con este podcast hayamos contribuido a arrojar luz sobre ella. Totalmente, una asociación cultural que también lleva su nombre y que invitamos a la gente a ver esa plaza renovada que está justo enfrente a Antonio Martín, en la que está su estatua y que merece la pena también pasarse y que conozca la historia. Sí, la Asociación Cultural Teodoro Reding, y que además funciona fenomenal, es una asociación muy activa que también hace dramatizaciones parecidas a las que ya hablamos con la del General Torrijos y bueno, que tienen mucho mérito pues porque son personas que se dedican de manera desinteresada a que no se borre la huella, ¿no? Ni esa memoria. Así Totalmente. Que, bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo a que biche, que bruscule y que cuando vea que hay algún acto de esta asociación, pues que se dirija porque son cosas curiosas, ¿no? Totalmente. Una historia desconocida por muchos malagueños que estoy convencido de que les gustará. Igual que le va a gustar la de la semana que viene, que es de una mujer que yo creo que muy poca gente conoce en Málaga y que vamos a contaros su historia, que es una maravilla. Y que también tiene su calle. Pero Totalmente. Eso ya lo dejamos para la semana que viene, Curro. Exactamente, Ana, muchas gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.